Muy bien, continuamos en la noche y tras lo anunciado nos visita el señor Víctor Pardo. Víctor, buenas noches, bienvenido, muchas gracias. No, por favor, por venir. Gracias a ustedes que me invitan. ¿Todo bien? ¿Cómo anda eso? Y bien, en la lucha siempre, en Pinamar siempre estamos luchando. ¿Jubilado ya? No, jubilado en los papeles. ¿Jubilado activo? Exactamente, jubilado activo, sí. Hay que seguir haciendo. Sí, no se puede dejar. Yo creo que si uno se jubila, se suicida, ¿no? O sea, porque realmente uno no puede dejar de tener actividad. ¿En qué año vino, Víctor, usted? Y vine a la primera casa la hicimos en el año 1969. Y me quedé a vivir definitivamente en el año 74. ¿Usted estaba en el rubro de la carpintería? No, yo vine en el rubro de la construcción. Construcción. Sí. Y como en esa época se hacía todas las construcciones, todas las casas tenían todo madera, a la gente le encantaba la madera, los techos de madera, la ventana de madera, los muebles de madera. Y bueno, y no había carpintería. En Pinamar había una sola carpintería. Decidí poner una carpintería. Bien. Y puse una carpintería para trabajar para mí. Para generar sus propios... Mis propios trabajos. Bueno, como me sobraba mano de obra, empecé a trabajar para terceros. Y así fue como, bueno, al final creo que de carpintería debo tener hechas unas 200 y pico de casas en Pinamar. Sí. ¿Era la época de Botasini esa? No, yo le hacía mucho a Schulz y a Dicep en esa época, que eran a Frate, eran los arquitectos que estaban recién comenzando y de moda. Y que estaban de moda, sí, que habían empezado, ¿no? Ya estaba... Frate, Schulz. Sí, Dicep. Y Dicep. Era Dicep, Schulz, Dicep, que eran socios y trabajaban Dicep con la esposa y Schulz, Ricardo Schulz. ¿De dónde vino, Víctor? Yo del mundo vengo. Pero originalmente vengo de Misiones. Es misionero. Sí. Yo me crié en el medio de la selva, porque mis padres eran maestros en la selva, en un lugar cerca de Oberá. Después me recibí en un colegio de curas en Posadas. Y bueno, cuando me recibí a los 17 años, mi viejo me mandó a Buenos Aires a estudiar y a trabajar. ¿Y su padre qué hacía? Maestros. Maestros los dos, sí. Bien. Maestros los dos. ¿Y la decisión fue familiar? ¿Y te vas a Buenos Aires a estudiar, a trabajar? La decisión, soy de la época en que la decisión era del viejo. O sea, me dijo un día, vos no tenés futuro acá, te saqué un pasaje, anda a Buenos Aires. Así de cortito. ¿Y nunca más regresó a Misiones a vivir? Nunca más. Sí, a visitar familia, seguramente. Muy de a poco, muy pocas veces, sí. Muy poco. Claro. ¿Y después en Buenos Aires qué hizo? Y en Buenos Aires corrí la liebre, como corresponde. 20 años. Empecé a trabajar, no, tenía 17 años. 17. ¿No? Empecé a trabajar, el primer trabajo que tuve fue un trabajo trabajaba en Entel, de noches, de operador nocturno. Un trabajo... ¿Dónde? ¿En Capital? En Capital, sí. En Libertad y Rivadavia, sí. Un trabajo bastante ingrato, un trabajo bravo. Libertad y Rivadavia. Sí. Había un Entel ahí. Sí, Concentración sí, trabajé ahí. Y trabajaba también en un noticiero de televisión que fue el primero que se hizo en el país para todas las provincias. ¿Pardo periodista? ¿O en qué esa hacía? época. Y yo hacía todas las pautas publicitarias. Estábamos en la calle Piedra 113, me acuerdo. ¿Trabajaba en publicidad? Trabajaba en el canal, era un canal que hacía 20 y pico de copias todos los días en film, película, y se llevaba a la terminal de ómnibus, se llevaba al aeroparque, y son los noticiosos que se pasaban en todo el país. Bien artesanal. Bien artesanal, eran las máquinas, unas bolens así para filmar en el Super 8, bueno... Era un trabajo también sacrificado, todos los días, correr a los colectivos, había que terminar. Contrarreloj. Contrarreloj, sí. ¿Y después de eso? Y después de eso empecé a trabajar en una empresa americana, que entré también en una oficina de créditos y cobranzas. Y bueno, como siempre fui adicto al trabajo, me fue muy bien. Y a los pocos años llegué a un nivel gerencial. ¿Y qué edad tenía por entonces? Y en ese entonces tendría 23 años. Bueno, y en ese momento me dieron a cargo la parte de créditos y cobranzas de 19 sucursales.
Que era una multinacional la empresa. Era una multinacional, sí. ¿Y a qué se dedicaba? Una enciclopedia, Colliers, la competencia de británica. Ajá. Enciclopedia fue muy famosa, fue en su época. Y bueno, entonces viví en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador, 19 sucursales tenía. Bien. ¿Y después de ahí? Y permanentemente estuve viajando, Ajá. un montón de años. Y estuve 5 o 6 años viajando, hasta que, bueno, la empresa en la Argentina, me casé. Cuando me casé le pedí a la empresa si me podía quedar de gerente en la Argentina. Ajá. Y me quedé de gerente en la Argentina. La Argentina, como tantas veces, empezó a ir la cosa muy mal. Tan mal que fue en el año 70 y... calculo que fue en el 73. Fue una debacle tal que, bueno, el dólar se disparó, la empresa... Toda la efervescencia política. La típica, la empresa vendía en dólares, no podía vender más, el dólar se había disparado, decidió levantar Argentina, y bueno, levanta la sucursal, y decide, bueno, se va, ellos tenían la central, estaba en Los Ángeles, ¿no? Y me ofrecen irme a vivir a Ecuador. Ajá. Y yo dije, no, yo estaba recién casado, Ecuador no, a Guayaquil era una ciudad que nunca me gustó. El calor, no sé, demasiado. Bueno, y decidí quedarme en Argentina, no trabajar más. Y cambiar el rubro. Y cambiar el rubro. ¿Y se quedó en Buenos Aires o ya se vino para acá? No, me quedé en Buenos Aires, que eso fue en 72, 73. Me quedé en Buenos Aires, con un cuñado mío que es ingeniero, empezamos a hacer algunas refacciones en Buenos Aires, compramos alguna casita, la vendíamos. Y un día mi cuñado me dice, ¿por qué no vamos a hacer algo a Pinamar? ¿Te animas? Sí, le digo, nosotros teníamos la casita que habíamos hecho acá, que era la última, antes de lo de Magariños, en Libertador, todavía está Zapucay se llama, Libertador entre Retama y Garza. Después de nosotros no había nada. Nada, claro. Nada. El último habitante era Magariño. ¿Año? ¿Estos 70? Año 74. 4. Ajá. Había 4 habitantes, que era Magariños, Borrazás, los caseros de si lo sabe Cante, de Galán, de Roberto Galán, y nosotros, no había más gente. Y bueno, y ahí empecé a trabajar, así compramos un lote, hicimos una casa, la vendí, hice otra, y bueno. Así empezó. Así empecé. Hice como 30 casas. Y bueno, Lo llaman, dígale que después que estamos ocupados, dígale. Mira, y asa, así que Bueno, algo debe estar pasando en algún lado. Víctor, vamos a nuestro presente. Primero preguntarle una visión corta de este Pinamar que estamos transitando. ¿Cómo ve al nuevo gobierno? En fin. Bueno, creo que les falta acción. O sea, tal vez están haciendo muchas cosas que no se ven. Pero deberían hacer más cosas que se vean también, para darle un poco de satisfacción al pueblo, ¿no? Como lo más sencillo que hay, que es tapar los pozos. Bien. ¿No es cierto? Cambiar las lamparitas. Limpieza, en Y ahí general. son las 2 o 3 cosas. La gente paga ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Y son las cosas que uno ve, y la deficiencia la vemos ahí, ¿no? ¿Y es tan difícil de ejecutar eso? No, eso no. Pero sucede algo muy lógico, ¿no? Y voy a hacer un poco de historia. Cuando yo estuve en la municipalidad, el día que me fui, el empleado, en la municipalidad tenía 300 empleados. No llegaba, 297 creo. La mitad eran de servicios públicos. O sea que había 150, 140 en servicios públicos y los demás eran entre administrativo y hospital. Hoy debe haber lo mismo. Hoy en servicios públicos sigue habiendo Claro. lo mismo. Y hay 800 más. Y ahí está el tema, ¿no es cierto? O sea, Claro. no se ha puesto en el servicio público, en los equipos que tenemos. Lamentablemente cuando se fueron comprando maquinaria se compraron muy mal, ¿no es cierto? Cosa que yo critiqué mucho en su momento, porque se compraron máquinas que sabía que no iban a andar, que no eran para Pinamar. Y fue entrando gente a otras áreas. Y fue entrando gente a otras áreas donde realmente,
haga falta o no, no voy a objetar eso, ¿no es cierto? Pero no entró más gente en servicios públicos. Claro. Ni tampoco se privatizó, que uno diga, no, lo que pasa es que se privatizó. No, y ahí está el déficit. Y para mí está el déficit ahí, ¿no es cierto? Pinamar ha crecido. Pinamar creció, ¿no es cierto? Y también a veces falta una dirección que indique, ¿no es cierto? Yo creo que le falta un poco de dirección, porque se pueden hacer cosas. ¿Será un tema de experiencia? Es un tema de experiencia y conocimiento, ¿no es cierto? Hay cosas que se pueden solucionar con un poco de ingenio, ¿no es cierto? No es todo dinero, ¿no? Hoy estamos de vuelta ahogándonos en los charcos y nadie hace nada para solucionarlo. Y es una cosa que uno con buena voluntad y con conocimiento lo soluciona bastante rápido. Y también empatía, ¿no? Que la gente le responda, que el personal se sienta... Y lo que pasa es que el personal municipal tiene una particularidad, ¿no es cierto? Siempre se mueve al ritmo del que tiene arriba, ¿no es cierto? Si el de arriba no sabe, los de abajo miran para otro lado también, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Y yo creo que las posibilidades las tienen, ¿no es cierto? No sé, tienen las posibilidades de salir adelante, ¿no? Son muy jóvenes, alineamiento... son muy jóvenes, hay mucha crítica en la calle por un manejo, digamos, aparentemente de soberbia, de algunos personajes adentro ¿no es cierto? Es un municipio de puertas abiertas, pero mucha gente se queja de que no los atienden. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y bueno, yo le recomendaría al intendente que haga una encuesta para ver cómo está hoy en el pueblo. A ver cómo mide. Cómo miden sus funcionarios, ¿no es cierto? Llegó también como una necesidad, ¿no? Porque lo que había en el menú, digamos, él logró diferenciarse con una comunicación distinta. Sí, bueno, pero a veces manejar un municipio evidentemente no es fácil. Y más cuando uno no tiene el conocimiento de lo que es la administración pública, ¿no es cierto? Yo el otro día criticaba, por ejemplo, que el peor error que puede tener el municipio en el mes de los primeros meses del año, marzo, enero, febrero, a partir de enero y febrero, marzo, el municipio no puede tener un expediente de obra arriba del escritorio sin aprobar. ¿Por qué? Porque va a tener que generar mano de obra, que es lo más importante. A nosotros nos está salvando Costa Esmeralda, Pinamar está caído y no nos estamos dando cuenta, me parece. O sea, un plano de una multifamiliar que no se aprueba, que está demorado, es gente sin trabajar y un montón de plata que está dejando de entrar al municipio en concepto de derecho de construcción. Y todo lo que yo les recomiendo a veces que miren algo. La compra de materiales, digamos. Ni hablemos todo. O sea, hoy los políticos tendrían que mirar un poco el Google Earth, que está actualizado, y mirar lo que es los nuevos loteos de Pinamar, cuántas casas hay y cuántas casas hay en Costa Esmeralda. Mírenlo y se van a llevar un chasco. O por lo menos un replanteo. No van a creer. ¿Qué está pasando? No van a poder creer lo que están viendo. No van a poder creer lo que están viendo. Se construye 5-1. No. Más. 20-1. 20-1. Y yo calculo que 20-1. Ahora, ¿el valor de la tierra incide? Todo incide, porque realmente incide el valor de la tierra, pero el costo de la construcción es más alto, porque a la gente lo perjudica mucho tener que ir, hay mucha demora para entrar, para salir, para llevar los materiales. Así todo se construye. Así todo se construye. Víctor, la playa, su criterio respecto a toda la reformulación del Frente Marítimo, y después vamos a hablar un poquito de la parte privada. Tengo que leer entonces. Bueno, a ver qué dice. Voy a leer. Nos vamos a ir a 20, si es tan amable. ¿Sí? Esto que voy a leer... Tenemos 5 minutos para el tema. Bueno, esto lo que voy a leer sintetiza lo que yo puedo opinar de la playa del Frente Marítimo de Pinamar. A ver, lo compartimos. Esto es lo que yo dije, el día de la votación en el Consejo Deliberante, el día que se votó la ordenanza del Frente Marítimo. 2009. Le recuerdo que esto fue un voto en contra mío, contra todos los demás, 8 a favor y 1 abstención. Me acuerdo. ¿Te acordás? O sea, yo voté en contra. Cuando voté, dice, expediente tal, ordenanza
reordenamiento frente marítimo, despacho. El concejal Pardo dice: considero que este tema es el más importante que tenemos para nuestra comunidad. Quiero expresar mi opinión. Primero, me parece extemporáneo la votación porque esto recién se va a aplicar en el mes de abril del año que viene. Estamos con un consejo deliberante próximo a renovarse. Hay 5 concejales que les queda una sesión. Un intendente interino, que no sabemos si va a haber elecciones en el mes de marzo. Por otro lado, se está previendo la demolición de todo el frente marítimo, cuando inclusive por un tema de prestación de servicio y por la calidad que tienen algunos balnearios, tendría que tener un tratamiento escalonado. Hacer una prueba piloto. En el proyecto, en sí estoy de acuerdo. Es loable que tengamos que hacer nuevas construcciones, que haya que retirar las construcciones de material, y a mi criterio hubiera sido razonable ir a una audiencia pública para que haya más opiniones de particulares, porque en este tiempo que se demoró la aprobación, la opinión de muchos profesionales e instituciones favoreció y se lograron cambios importantes en el proyecto. Por otro lado, está el pliego que prevé tiempos, que en definitiva tendríamos que separar. Por un lado está el tema del tiempo, por otro lado está el tema de la inversión. Hay que tener en cuenta que las concesiones están divididas en 2 tipos de inversores: familias y empresarios. Este proyecto para los empresarios le viene bien, pero si tenemos en cuenta las familias que tienen un balneario, que hicieron una gran inversión en los últimos años, los que tienen una buena construcción, que tienen que pagar un costo de demolición importante, que para presentarse a la licitación van a tener que invertir no menos de 60.000 pesos, que en ese momento eran casi $60.000. Y tenemos un ejemplo: un balneario de 150 carpas tiene que hacer una construcción de casi 400 metros, que también es una buena inversión. Entonces debemos agregar a esto el equipamiento para esta nueva construcción. Después tenemos, la inversión del paseo costero. O sea que evidentemente sucedió... Se dio más o menos así. Se dio más o menos así. O sea, pasaron los años, estamos con... Se llamó licitación, 30 y pico de balnearios, alrededor de 30 tuvieron única oferta, se lo hizo dirigido. Yo creo que los concesionarios aceptaron la presentación, aceptaron la corrupción. Sabemos que fue público, se grabaron, se filmaron hechos de corrupción, pero lo tuvieron que aceptar porque lo pusieron entre la espada y la pared. Y hoy, después que fueron tironeando tantos años, se dan cuenta que realmente demoler, hay algunas demoliciones que no tienen sentido. Pero el criterio viene de un mal concepto. Cuando termina una concesión, el balneario que quedó ahí no es más del concesionario, es un edificio municipal. Y tiene un valor importante. O sea, no es cuestión de demolerlo graciosamente. Hay que hacer un análisis si se justifica demoler. Yo, por ejemplo, sinceramente, se escucha mucho la demolición de CR. Fue un ícono en Pinamar, es un balneario hermoso. Volvamos al googlear y miremos a ver si hubo tanta modificación en la playa en los últimos años. El municipio hay inclusive fotos que las obtuvimos nosotros hace 30 años, que eran de aeronáutica. Y vemos que tanto en algunos sectores que no se deterioró. ¿Y el medio ambiente cómo juega en esto? Yo creo que se da más por el pito, por lo que el pito vale. Yo creo que hay balnearios que habría que sí, que en su momento crecieron desmedidamente, nadie tomó ninguna medida. Pero justo usted habla de CR, que es un ícono, sí, por su tamaño, digamos. Por su tamaño, es una mole eso. Al margen de la mole, ¿no es cierto? Fue un ícono por la gente que viene, ¿Pero y usted cree que eso no hay que demolerlo? Yo creo que no. Yo no creo. No, yo creo que lo tenemos que analizar como una construcción privada, no una construcción privada, sino como una construcción de Pinamar. Empecemos por eso, porque acá lo tomamos como que la construcción es de un particular. Y yo pienso que las construcciones no son de los particulares, las construcciones son del municipio. Lo que pasa es que, evidentemente se hicieron llamados a licitación no previendo eso. Así es como uno de los balnearios de Cariló se vendió en $1 millón y pico de dólares. Porque en ese $1 millón y pico de dólares tendría que haber sido para la municipalidad. No para el que se fue. Álvarez. No importa quién fue. O sea, si había una construcción que era municipal, ya era municipal.
sea, acá hubo un concepto mal manejado desde el pliego de bases y condiciones. Bien, su consideración entonces es que no hay que demoler. Sí, hay que demoler todo lo que está deteriorado, que no se justifica tener, que no tiene un valor, que son construcciones de muy baja calidad. ¿No es cierto? Es más, mi opinión, como no se hizo oportunamente, lo que puedo decir, algunos van a decir que es una locura, pero cada uno la piensa a su manera. Yo les cobraría un dinero para no demoler. O sea, ¿cuánto será la demolición y cuánto será Está bien, pero es una mirada lo que no se hizo, puramente empresarial, digamos. El OPDS dice lo contrario. Dice que esto está impactando contra la ecología, contra el medio ambiente. Está bien, sí, yo no lo veo así. Está bien. Algunos sí, hay lugares críticos. Hay lugares críticos que se hicieron construcciones que afectan al medio ambiente. No tengo más tiempo y no hablamos de la playa privada todavía con Pardo. ¿Qué hacemos, Pardo? Sí, ¿otro programa? Otro programa. No va a quedar otra, director. No hay problema. Porque yo quería hablar de... Usted se ha comprado un pedazo de playa. No todavía, porque no se puede subdividir, o sea que es un negocio que se va haciendo en sociedades. ¿Y ha hecho cualquier cosa en ese pedazo de playa, como dicen, o no? Y hice una construcción que reemplacé un quincho de paja de 6x6 por uno de alto nivel de 6x6. Ajá. Y hice una rampa para discapacitados que no la tiene nadie en Pinamar. Hice 2 rampas para discapacitados, que me gustaría que algún día vayan a ver. Vamos a hacer así, vamos a hacer un programa, vayan a ver con un bloque. Hice una rampa para discapacitados que es lo que deberían hacer en Pinamar en más de un lugar, nadie la hizo nunca jamás, una inversión costosísima y que, bueno, que tendrían que ir a verla. Vamos a hacer así, en un par de semanas vamos con la cámara y charlamos ahí. Me encantaría. ¿Puede ser? Sí, sí. Para tener tiempo y ser más claros. Pero para ser más claro. Gracias, Víctor. Pero sí. Voy a adelantar algo con respecto, porque escuché a decir muchas cosas, pero ese frente marítimo tiene una ordenanza aprobada. Está bien, pero no tengo tiempo ahora. Tiene una ordenanza aprobada. Sí. O sea que las construcciones que se hacen están dentro de la reglamentación que hay para ese lugar. Bien. Bueno, lo conversamos en el próximo programa. De acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos con el último bloque de nuestro Así Somos de hoy.